No existe persona ni objeto que vayan a hacer que tus planes salgan adelante. Solo existe una posibilidad, y esa posibilidad eres tú. Tú levantándote cada día con el objetivo entre ceja y ceja. Tú haciendo lo que toca incluso cuando no apetece. Porque sí, claro que vendrán situaciones a intentar robarte la atención, pero no una ni dos, cientos. Y lo peor es que muchas situaciones no van a parecerte incluso malas. Seguramente te parezcan inofensivas. Y te lo digo desde la experiencia, porque yo lo he vivido. No me voy a hacer el perfecto, porque nadie lo es. Me he desviado del camino varias veces. He desperdiciado tiempo mirando hacia otro lado. Y sí, duele aceptarlo, pero soy consecuente y lo hecho está. De nada sirve el arrepentimiento si solo te deja tirado en el suelo. Yo lo uso a mi favor, porque cada vez que caí aprendí algo. Eso no correspondía con la persona que quiero ser, con la mentalidad que quiero forjar, con los valores que quiero implementar en mí. Y aquí está, para mí, lo más importante de todo. Aceptar. Aceptar no es rendirte, quedarte en el suelo. Aceptar es mirar a la realidad de frente y decir, vale, esto es lo que hay. Y desde ahí empezar a moverte. Porque si no lo aceptas, la cicatriz se queda abierta y se convierte en barro, que te frena, no te deja avanzar. En cambio, cuando lo aceptas, ocurre una cosa totalmente diferente. He fallado, he caído en la trampa, pero me he levantado y voy a seguir levantándome las veces que haga falta. Y así construyes una persona mucho más consciente de sí misma, más conocedora de sus propios hechos, más difícil de manipular por cualquier estímulo que quiera interferir en su camino. Y perdóname, pero déjame insistir con la aceptación, porque para mí es clave. Aceptar es curar la herida. Aceptar es cerrar la puerta a lo que te atormenta. Aceptar es decirle hasta nunca al rencor que te está envenenando por dentro. Y al mismo tiempo es abrir la puerta a la paz contigo, a fluir por la vida con menos peso, a estar bien contigo y con los demás. Te hago una pregunta muy seria. ¿Crees que es importante ser feliz? Piénsalo. Es obvio, ¿no? Tenemos el tiempo contado aquí, y lo más valioso no es el tiempo, es el tiempo de calidad. Entonces, si te parece tan importante, ¿por qué no trabajas en ello? ¿Por qué no te dedicas al menos 15 minutos al día para poner en orden tu cabeza, para respirar, para pensar con calma, para alinear tus pensamientos hacia algo más sano? No me digas que no tienes esos 15 minutos. Los tienes. Todos los tenemos. A veces no nos falta tiempo, nos falta prioridad. Y vuelvo a lo mismo. Yo no tengo problema en decirte que he fallado, y seguramente volveré a fallar. Negarlo sería no ser sincero ni realista, pero ahí empieza todo, en aceptar, en dejar de pelearte con lo que ya pasó y empezar a construir con lo que sí puedes cambiar. Este año, por ejemplo, yo he mejorado en muchísimas cosas. He metido disciplina en mis días. Ahora hago lo que me apetece y lo que no me apetece. Y cada vez hago más lo que no me apetece que lo que me apetece. Eso no es castigo. Es amor propio, porque cuando tú haces lo que toca, aunque no quieras, le estás diciendo a tu futuro, estoy contigo, no te voy a abandonar. He ido implementando hábitos pequeños que, sumados días tras días, se vuelven enormes. Hábitos atómicos. Mira, siempre quise ser lector. Siempre me pareció que leer te mejora como persona, intelectualmente, mentalmente, en todo. Pero de verdad me costaba muchísimo. No me había leído un libro entero nunca. Y encima me costaba concentrarme muchísimo. Aún así, me obligué mínimo 30 minutos al día. Al principio era todo un suplicio. Tenía que leer las frases por lo menos 5 veces. Me distraía, me frustraba, pero persistí. Y por no abandonar, terminé leyendo 4 libros y empezando el 5º. Y eso no pasó por magia, pasó por constancia. También empecé a dedicar 10 minutos al día para meditación o respiración. Y siéndote sincero, ahora hasta me gusta. Te da paz, te aclara las ideas, te coloca la mente y el cuerpo en su sitio. Pero antes pensaba que era de locos. Y ahora pienso totalmente lo contrario. Loco es el que no lo hace, porque está perdiendo cada día una oportunidad de afrontar la vida con más calma, con más control, con más cabeza. Y entrando un poco en esta parte de la filosofía estoica que me gusta tanto, tú no controlas todo lo que pasa, pero sí controlas cómo lo interpretas y qué haces con ello. Controla lo que depende de ti, suelta lo que no. Si estás esperando a tener ganas para moverte, estás vendido. Las ganas son muy caprichosas, la disciplina no. También quiero transmitirte un mensaje muy importante para mí. Para ser la persona que quieres llegar a ser, tienes que dar pasos hacia adelante, porque el camino aparece cuando avanzas. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Cada paso que das, cada decisión construye terreno. ¿Te da miedo dar el paso? ¿Crees que hay riesgo? Normal.
pero te voy a decir otra frase que también me cambió la mentalidad. Lo contrario de vivir es no arriesgarse, porque respirar no es vivir. Vivir es poner algo en juego. Vivir es exponerte, es dar el paso aunque te tiemblen las piernas. La vida premia al que se lanza, no al que se esconde. El que se esconde no recibe nada porque no se presenta a la batalla. Así que escucha esto bien, nadie lo va a hacer por ti, nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a construir tu disciplina. Solo tú llevas las riendas de tu vida. Solo tú llevas las riendas de tus acciones, de las huellas que vas dejando, de la historia de tu vida. Haz que tu historia valga la pena contarla. Atrévete a soñar, sí, pero más importante todavía, atrévete a trabajar por lo que sueñas. Y si no lo cumples, por lo menos te quedas con algo que nadie te lo pueda arrebatar. La dignidad de haberlo dado todo. El orgullo del esfuerzo. Eso siempre, siempre vale la pena. Hoy en día llevo un proyecto que ha llegado a más de 80.000 seguidores. Hace 8 meses no llegaba ni a 100. Y te digo algo, mi mentalidad no ha cambiado, sigue intacta desde el primer día, todos los días pensando en cómo mejorar, en cómo ayudar a más gente, pero también sé algo, hoy estoy aquí y mañana puede cambiar todo, a lo mejor en un año tengo el doble o el triple, o a lo mejor me cierran las cuentas y tengo que empezar de cero, y si tú y yo no contemplamos esas posibilidades, cuando lleguen nos van a romper. No se trata de ser negativo, se trata de ser realista, piensa en todas las posibilidades, tanto las buenas como las malas, y si te toca empezar de cero, no empiezas de cero, empiezas con experiencia, con aprendizajes, y eso te permitirá crear algo más fuerte, más estable, más tuyo. Al final todo vuelve a lo mismo, todo depende de ti, no de lo que pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, de tus juicios, cómo interpretas la realidad y de tus acciones, lo que decides hacer con lo que piensas. Tu salud mental, tu salud física, tu rumbo, eso sí depende de ti. Así que hoy te lo dejo claro, levántate, acepta, alinea tu cabeza y da el paso. No tienes que ser perfecto, tienes que ser constante. Piensa que la próxima decisión que tomes puede cambiar tu rumbo. Gracias por escuchar de nuevo los escritos Iron Mind y espero que tengas un excelente día. Un abrazo bien grande.